El humanismo americanista de Pedro Enríquez Ureña. Comencemos con una cita del propio Enríquez Ureña. Cito: en nuestra América, el pensador no ha sido especialista enclaustrado, sino hombre de ágora, con los filósofos griegos, compelidos a crearse doctrinas en cuyo rigor debe vivir, pelear y morir. Su pensamiento va unido con la trama de su existencia. De la estirpe de Sócrates, la estirpe apostólica, son José de la Luz y Caballero, Eugenio María de Hostos. De la estirpe de Aristóteles, la estirpe enciclopédica es Andrés Bello. El maestro ha sido en América honda realidad moral y alta función social. Por eso hay fuerza de vida y acento personal en las obras de nuestros pensadores. Fin de la cita. Esto es aplicable perfectamente al propio Pedro Enríquez Ureña, este pensador dominicano que dejó una huella muy significativa en la cultura, no solamente filosófica, ¿no? Filológica, historia literaria, política, impresionante, ¿no? La obra de este dominicano, que, bueno, vivió desde fines del siglo XIX hasta el año 46 del siglo XX, ¿no? Y toda su vida fue una obra de activos combatientes, pero sobre todo en la educación y la cultura latinoamericana, ¿no? Con compromisos políticos y sociales muy claros de un militante, de un intelectual orgánico, ¿no? Hay que destacar una cosa. Enrique Ureña pertenecía a una familia muy distinguida, ¿no?, de República Dominicana. Su padre fue presidente, incluso, ¿no?, Francisco Enrique y Carvajal. Pero además su madre, Salomé Ureña, era una poetisa muy reconocida, ¿no?, en su época. Y toda la familia eran intelectuales. El tío de él, Federico Enrique Carvajal, era muy amigo de José Martí. José Martí, en su estancia en Dominicana, tuvo muy buena relación con él. Y la huella del pensamiento de Martí va a tener mucha influencia, ¿no?, en el pensamiento de Pedro Enrique Ureña, ¿no? Y no solamente de él, sino de Max Enrique Ureña y de Camila Enrique Ureña. Los dos intelectuales muy destacados también, vivieron mucho tiempo en Cuba, profesores, ¿no?, de la Universidad de La Habana, porque en esa época, como siempre, en Dominicana y Cuba ha habido unas magníficas relaciones. El caso de Pedro Enrique, que también pasó por La Habana, pero él se instaló en México a principios del siglo XX, y luego se articula a ese grupo llamado el Ateneo de la Juventud, ¿no?, donde estaba, ya hemos visto, a José Vasconcelos, a Antonio Caso, a muchos otros, ¿no?, intelectuales que se formaron en el positivismo, ¿m?, pero que comienzan a tener un distanciamiento crítico. Ya lo vimos en el caso de Vasconcelos y de Caso, ¿no? Entonces, pero es que la obra de Pedro Enrique Ureña se va a destacar en muchas esferas, ¿no?, en la política, en la ciencia, en la filosofía, en la literatura, en el arte, y además porque se articula esa crítica a la nordomanía que hablaría Rodó, ¿no?, de pensar que todo lo bueno viene de Norteamérica, viene de Europa, ¿no? Enrique Ureña es un gran pensador latinoamericanista, cultivador en general del pensamiento y de la cultura, ¿no?, latinoamericana. Y él, incluso hay un análisis, yo diría, autobiográfico, una cita que voy a leer para que vean la génesis, ¿no?, de su pensamiento. Dice él: pero en el grupo que yo pertenecía, el grupo a que me afilié a poco de llegar de mi patria, Santo Domingo, a México, pensábamos de otro modo. Éramos muy jóvenes. Había quienes no alcanzaban todavía los 20 años cuando comenzamos a sentir la necesidad del cambio. Entre muchos otros, nuestro grupo comprendía a Antonio Caso, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Acevedo, el arquitecto, Rivera, el pintor. Sentíamos la opresión intelectual, junto con la opresión política y económica de que ya se daba cuenta gran parte del país. Veíamos que la filosofía oficial era demasiado sistemática, demasiado definitiva para no equivocarse. Entonces nos lanzamos a leer todos los filósofos a quienes el positivismo condenaba como inútiles, desde Platón, que fue nuestro mayor maestro, hasta Kant y Schopenhauer.
Tomamos en serio, oh blasfemia, a Nietzsche. Descubrimos a Bergson, Boutreau, James, Croce. Y en la literatura no nos confinamos dentro de la Francia moderna. Leíamos a los griegos, que fueron nuestra pasión, e ensayamos la literatura inglesa. Volvimos, pero a nuestro modo, contrariando toda receta a la literatura española, que había quedado relegada a las manos de los académicos de provincia. Atacamos y desacreditamos las tendencias de todo arte pompier. Nuestros compañeros que iban a Europa no fueron a inspirarse en la falsa tradición de las academias, sino a contemplar directamente las grandes creaciones y observar el libre juego de las tendencias novísimas. Al volver, estaban en aptitud de descubrir todo lo que daban de sí la tierra nativa y su glorioso pasado artístico. Bien pronto nos dirigimos al público en conferencias, artículos, libros, pocos y exposiciones de arte. Nuestra juvenil revolución triunfó, superando todas nuestras esperanzas. Fin de la cita. Esta es una cita que realmente impresiona porque sintetiza, ¿no?, todo el movimiento antipositivista que se da a principios del siglo en México fundamentalmente, pero eso se da en Argentina, se da en Cuba, se da en Perú, en todas partes, ¿no?, en Uruguay, ¿no? Pero fíjense algo que llama la atención en esa. Primero, eran jóvenes, todos, ¿no? Segundo, se habían formado en la filosofía oficial que era el positivismo, pero a la vez demasiado perfecta y además vinculada ¿a qué? A la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, junto a la cuestión estética, filosófica, había también una postura política. ¿Mm? Y otra cosa, eran jóvenes iconoclastas, herejes, que empezaron a leer a aquellos autores que el positivismo criticaba como metafísicos, ¿no?, a los idealistas, a los metafísicos, ¿no? Entonces, y además, algunos se fueron a Europa sin estudiar, pero cuando regresaron, mire, descubrieron el valor de la plástica, por ejemplo, ¿no?, de los pueblos originarios. Por ejemplo, ahí estaba Diego Rivera en ese grupo, con el que va a ser uno de los grandes pintores mexicanos, ¿no? A descubrir la literatura de Andrés Bello, la literatura de nuestros pensadores, ¿no? Entonces yo creo que la repercusión que va a tener esta joven generación, y no solo en México, va a trascender. Claro, México es un centro cultural importante para toda América Latina, ¿no? Y por eso van a empezar a escribir una nueva filosofía, una nueva cultura latinoamericana, en que primero se va a revalorizar muchos elementos de carácter afectivo, volitivo, vitales, irracionales, estéticos, espiritual de la existencia humana, ¿no? Y van a cuestionarse los límites de la racionalidad, los límites del empirismo, del materialismo, del cienticismo y sobre todo también de la visión liberal del progreso. Y por eso muchos de ellos van a ser críticos del capitalismo y van a terminar con ideas socialistas, entre ellos, ¿no?, Pedro Enrique Ureña, como vamos a ver, ¿no? Y ya lo vimos en el caso de Caso y en el caso de Vasconcelos, que sin romper con su ideología, sin embargo, son críticos profundos, ¿no?, de la sociedad capitalista, ¿no? Allá, asimismo, ellos se consideran neoidealistas, vitalistas, ¿no?, antipositivistas, ¿no? Ahora, en el caso de Enrique Ureña, la obra principal de él fue rescatar el valor de la cultura latinoamericana a través de ¿qué? Bueno, de los hombres de distinta procedencia étnica y social que conformaban estos pueblos. Y por eso se puede considerar que Enrique Ureña es el clásico humanista americanista, ¿no? O es el enviagado de un americanismo humanista, ¿no? Que, como dice Ferreira de Casores, no apelaba a elementos trascendentes sustraídos de la historia, sino que su humanismo era no contemplativo, sino un humanismo militante para acción, para vincularse a la acción, ¿no? Y además, Pedro Enrique Ureña no solamente fue un precoz candidato, catedrático, profesor universitario, sino como un periodista muy dedicado a los temas culturales, ¿no? Un ensayista muy profundo, y empezó a publicar en el periódico La Nación de Buenos Aires, en el Excelsior de México, en el Nacional de Caracas, en La Bohemia, en Cuba, en el Diario de la Marina. Es decir, era un hombre reconocido en toda América Latina, ¿no? Y sus críticas estaban contra aquellos que sentían vergüenza por el pasado indígena, por ejemplo, ¿no? El pasado mestizo, el pasado, ¿no?,
Entonces, Enrique Ureña va a ser también, y esto coincidiría con Martí, ¿no?, en reivindicar los valores, ¿no?, de la cultura popular, ¿no? Decía, cito, no debe haber alta cultura porque será falsa y efímera donde no haya cultura popular. Esta idea de Ureña es importante porque está restableciendo el valor de los pueblos originarios, por una parte de los pueblos mestizos, de los negros, ¿no? Él mismo era mestizo, ¿no? Como lo somos todos en un final, ¿no? Y por eso criticó mucho el afán europeizante de algunos intelectuales que querían parecerse más, ¿no?, a los europeos que los propios europeos. Cito, Enrique Ureña decía, volvamos ahora la mirada hacia los europeizantes, hacia los que descontentos de todo americanismo con aspiraciones de sabor autóctono, descontentos hasta de nuestra naturaleza, nos prometen la salud espiritual si tenemos recio y firme el lazo que nos ata a la cultura europea. Creen que nuestra función no será crear, comenzando desde los principios, yendo desde la raíz de las cosas, sino continuar, proseguir y desarrollar sin romper tradiciones ni enlaces. Y ahí, fin de la cita. Es una crítica abiertamente, ¿no?, aquellos que se creen europeos en México, en Cuba, en Argentina, ¿no?, y que no se dan a la tarea de crear, esa palabra que es importante, que ya la vimos en Simón Rodríguez, en José Martí. Crear es la palabra de pase de esta generación, ¿no? En otro momento dice Enrique Ureña, cito, apresurémonos a conceder a los europeizantes todo lo que les pertenece, pero nada más. Y a la vez tranquilicemos al criollista. No solo será ilusorio el aislamiento, la red de las comunicaciones lo impide, sino que tenemos derecho a tomar de Europa todo lo que nos plazca. Tenemos derecho a todos los beneficios de la cultura occidental. Y en literatura, ciñéndonos a nuestro problema, recordemos que Europa estará presente, cuando menos en el arrastre histórico del idioma. Fin de la cita. Así que él no es un, vamos a decir, no es un nihilista, un negador de los valores de la cultura europea, ni de la cultura occidental. No. Dice, bueno, está bien, tenemos el idioma español, tenemos, ¿no?, la literatura, incluso ya lo hizo él, ¿no? Se pusieron a leer hasta los literatos españoles y filósofos españoles, que, no, por ejemplo, Ortega y Gasset fue muy influyente en esa época, ¿no? En el caso de Unamuno también, ¿no? Estos dos filósofos españoles van a influir en esa generación ateneísta o antipositivista, ¿no? Pero lo que sí no comparte ni Pedro Enrique Ureña, ni Rodó, ni Vasconcelos, es ¿cuál? La nordomanía de Domingo Faustino Sarmiento, que ya vimos en un video anterior. ¿Qué dice Ureña? Cito, Sarmiento, como civilizador urgido de acción, atenazado por la prisa, escogió para el futuro de su patria el atajo europeo y norteamericano en vez del sendero criollo. Informe todavía, largo, lento, interminable, tal vez, o desembocando en el callejón sin salida. Pero nadie sintió mejor que él los soberbios ímpetus, la acre originalidad de la barbarie que aspiraba a destruir. Fin de la cita. Hay una crítica abiertamente a ese Sarmiento que quería, bueno, que se enfrentó a los indígenas, que luchó por trasladar la cultura anglosajona, quería eliminar hasta el idioma español en Argentina, ¿no?, siendo presidente, ¿no? Entonces, que Martí criticó profundamente, ¿no?, en nuestra América. Y por eso Pedro Enrique Ureña va a insistir mucho en un tema que lo he llamado la utopía de América. Así se va a llamar uno de sus principales libros, ¿no? Pero la utopía de América es una especie de protesta contra esa imagen falsa que ya empezó a crearse, sobre todo a principios del siglo pasado, cuando aumenta el turismo, ¿no?, norteamericano, el turismo europeo hacia América, pero que viene el turista con cierta visión folclorista, ¿no?, de la cultura latinoamericana. Y esa es la visión que empiezan a dar en Europa, en Norteamérica, ¿no?, que todos los mexicanos son charros que andan con el sombrero grande, la pistola, ¿no?, que todos los cubanos son el campesino Liborio, ¿no es así? O el colombiano es el típico cafetero, el Juan Valdés, ¿no? O sea, eso de tratar de poner un cliché, ¿no?, de que nosotros somos cada uno una especie de hombre no acabado, ¿no?, que estamos tú, pues todo eso lo va a criticar, ¿no? Esto lo va a criticar, incluso lo vamos a ver después con Carpentier.
más adelante, no ahora, que desarrollemos un ciclo de conferencias sobre otro libro mío, Lo Universal y lo Específico de la Cultura, que se acaba de ser reeditado ahora en Brasil. Más adelante estudiaremos este libro, ¿no? Y ahí van a ver las ideas de Carpentier criticando la novela americana esa que empieza con una fiesta de pueblo y termina, ¿no?, con un charro. Ese folclorismo de la literatura, y que luego lo vamos a ver en el cine mexicano sobre todo, ¿no?, o en el cine argentino de de los años 30, 40. Entonces eso va a criticar bastante, ¿no?, por parte de Pedro Enrique Ureña y de toda la generación en general, ¿no? Enrique Ureña se caracterizó por un humanismo profundo, ¿no? Que su obra básicamente son ensayos, ¿no? Ensayos de expresión filosófica, política, literaria, reivindicando mucho el valor de la cultura, también española, ¿no? No quiere decir que no. Y sobre todo tratando de reivindicar el valor de la cultura latinoamericana, ¿no? En un homenaje que se hizo a Argentina, pues una cosa importante, Enrique Ureña después fue profesor en varios países latinoamericanos y conferencista en varios países latinoamericanos, pero muy significativo que se asentó un tiempo en Argentina y fue profesor nada más y nada menos que de Ernesto Sábato y de Jorge Luis Borges. Ya ustedes saben qué clase de alumno tuvo, ¿no? Y ambos vamos a ver cómo lo elogiaron, ¿no? Indudablemente al caribeño, al costeño, ¿no? Pedro Enrique Ureña. En ese homenaje que se le rindió en 1984, en el centenario de su natalicio, Enrique Zuleta Álvarez dice: el cultivo de la inteligencia, la transmisión del saber y la obra literaria configuraron un programa de realización humanística que Enrique Ureña fijó desde edad muy temprana, con sorprendente hondura y claridad, y que fue desarrollando con firme coherencia a través de toda su vida. Pero ese humanismo, basado en los fundamentos clásicos y desenvuelto en el plano de la cultura iberoamericana, a pesar de su carácter eminentemente intelectual, solo cobraba su jerarquía verdadera cuando se le consideraba parte de una empresa mayor, la realización de un ideal de verdad y justicia que algún día soñara Enrique Ureña se instauraría en la América española para definirla ante la historia universal. Fin de la cita. Es importante porque no solamente fue un gran literato, un filósofo, un pensador, un escritor, un ensayista, un periodista, no. Fue un luchador social. Y sobre todo por la libertad y por la justicia social. Esa es la realidad. O sea que yo creo que Enrique Ureña se articula con ese humanismo práctico que hemos sostenido, que articula todo lo mejor del pensamiento filosófico, político, jurídico, ¿no?, latinoamericano, de ese humanismo desalienador, de ese humanismo que busca la libertad de los pueblos, ¿no?, originarios, de los pueblos mestizos, de los criollos, ¿no? Y que además distingue en América, él dice, hay una América buena y una América mala, dice Pedro Enrique Ureña, ¿no? Una América buena en que la actividad literaria se concentrará, crecerá, fructificará, ¿no? Pero hay una América mala en que las letras se adormecerán gradualmente hasta quedar aletargadas, ¿no? O sea, que él además tiene una visión de la cultura, y en eso coincidimos bastante, en que la cultura no es todo lo que produce el ser humano, que es lo que sostenemos en nuestro libro. Que la cultura también afecta, no. El hombre produce cosas que no son culturales, que es crecencia social, le llamamos para el ingeniero, ¿no? Y por eso Enrique Ureña, que es un gran admirador de Martí, ¿no?, el amigo de su tío, ¿no?, acepta básicamente que ser culto es el único modo de ser libre, ¿no? Y además, él cree que la cultura es un medio de emancipación, ¿no? Entonces, Enrique Ureña le dedicó un artículo a Martí, ¿no?, se llama Plenitud de América en Martí, y decía: vidas hay que reclaman de los hombres capaces de entenderla, el esfuerzo que las redima de la oscuridad de su escenario para levantarlas a ejemplo de toda la humanidad. Así dijo de José Martí, ¿no? O sea que realmente él, para Enrique Ureña, Martí era una figura excelsa, ¿no? Decía en otro momento: si nuestra América no ha de ser sino una prolongación de Europa, si lo único que hacemos es ofrecer suelo nuevo
a la explotación del hombre por el hombre. Y por desgracia esa es hasta ahora nuestra única realidad. Si no nos decidimos a que esta sea la tierra de provisión para la humanidad, cansada de buscarla en todos los climas, no tenemos justificación. Sería preferible dejar desiertas nuestras altiplanicies y nuestras pampas si no hubieran de servir para que en ellas se multiplicaran los dolores humanos, no los dolores que nada alcanzará a evitar nunca, los que son hijos del amor y de la muerte, sino los que la codicia y soberbia infligen al débil y al hambriento. Fin de la cita. Y ahí está clara la postura política de Enrique Ureña. La crítica a la explotación del hombre por el hombre. La crítica a la situación de hambre, de miseria, ¿no?, de grandes mayorías de la población, ¿no? Y por eso es que él se va a oponer a que América nuestra, o nuestra América, como le llama Martín, sea una simple reproducción europea o norteamericana, ¿no? Pero además, es significativo también que Enrique Ureña trata de ver en la filosofía de América Latina algo propio, ¿no?, como es el tema de la poesía y de la literatura, algo que a veces se le critica a los filósofos latinoamericanos por ser demasiado literarios, poéticos, ¿no? Sin caer en el esteticismo de Vasconcelos, ¿no?, del monismo estético, ni tampoco del peruano Alejandro Deustua. Él considera que la filosofía latinoamericana se expresa de modo sui generis, mejor por un lenguaje literario, ¿no? Eso es un hecho propio del lenguaje, ¿no? Y también va a criticar ese lenguaje esotérico que nadie entiende de Heidegger, de Husserl, ¿no?, que estudió, pero también critica por esa posición, ¿no? Y por eso, Enrique Ureña, ¿a quiénes va a destacar? Estudiar las obras de Andrés Bello, de Sarmiento, de Montalvo, de Martí, de Darío, de Romo, ¿no? ¿Por qué? Y cito: hace falta poner en circulación tablas de valores, nombres centrales y libros de lectura indispensables, o sea, de estos que acabo de mencionar. Y fíjense que incluye también a Sarmiento, aunque lo critica, pero lo incluye porque Sarmiento es una figura indudablemente valiosa, ¿no?, en la cultura latinoamericana, ¿no? Sin embargo, en ningún momento estimuló nacionalismo dogmático, no cayó en pensar que América es el centro del mundo, no, al contrario. América Latina forma parte de la cultura universal y debe aportar a la cultura universal, como lo ha hecho, de hecho, ¿no? El cubano José Rodríguez Feo, un ensayista que cultivó amistad con Enrique Ureña, porque Ureña fue profesor en Harvard también, dio conferencias, ¿no?, en Harvard en el año 40, y decía, cito a Rodríguez Feo: Pedro Enrique Ureña luchó incansablemente para que los latinoamericanos encontrasen su expresión propia. Eso es lo más importante, ¿no?, que Rodríguez Feo ve. Y Borges, que tuvo una gran amistad con Ureña, lo calificó como maestro de América. Así lo llamó Borges, que bueno, Borges era bastante, cuidado, elitista y bastante pro-europeo, fíjense, ¿no? Pero bueno, dice Borges, escuchen esto: para Pedro Enrique Ureña, América llegó a ser una realidad. Las naciones no son otra cosa que ideas. Y así como ayer pensábamos en términos de Buenos Aires o de tal o cual provincia, mañana pensaremos de América y alguna vez del género humano. Pedro se sintió americano y aún cosmopolita en el primitivo y recto sentido de esa palabra, que los estoicos acuñaron para manifestar que eran ciudadanos del mundo y que los siglos han rebajado a sinónimos de viajero o aventurero internacional. Fin de la cita. Es una cita importante de Borges, porque sabemos que Borges es un hombre bastante nordomaníaco, vamos a decirlo así, que admiraba mucho la cultura europea y no tanto, ¿no?, la latinoamericana. Enrique Ureña jugó un papel importante como escritor. Dejó una magnífica historia de la cultura en América hispánica, un libro que se reproduce constantemente y que se cita, ¿no? Pero ya desde sus primeros trabajos, escribió un libro en Cuba, Ensayos Críticos, en 1905. Ya desde esa época temprana de su producción, apenas tenía unos 30 años, ¿no? Escuchen lo que escribió: todas las enormes desigualdades e incongruencias de la vida contemporánea son producto de ideas y prácticas erróneas con que el hombre ha falseado las leyes naturales. El capital,
el dinero mismo, la propiedad, tales son como se conciben hoy todo el sistema económico, en fin, es nocivo al desarrollo efectivo y completo del organismo social y por consecuencia de cada organismo individual. Los males reinantes, el pauperismo, la miseria fisiológica y las enfermedades, la degeneración física y psíquica están tan extendidos que requieren un tratamiento rápido y certero. Fin de la cita. Ven que una crítica al capitalismo, al dinero, a la propiedad, al sistema económico que expone la miseria que produce la pobreza, ¿no? Y eso en 1905, tiene apenas 30 años, ¿no? Y por eso en otro momento dirá, cito, la fórmula del porvenir que es deber de la sociología esclarecer será la socialización de la naturaleza por la humanidad. Cuidado. Aquí hay una cosa importante también. La humanidad debe articularse a la naturaleza, cosa que también Martí había planteado para evitar el ecocidio que estamos produciendo hoy en día, ¿no? Y por eso hay en Enrique Ureña una crítica al capitalismo por su efecto destructor de la naturaleza y por eso reivindica la cultura originaria, ¿no? Y además va a ir confluyendo poco a poco con ideas algo socialistas utópicas, ¿no? Y sobre todo, él dice que hay que darle paso a la justicia social, ¿no? Cito, efectivas ya las garantías de libertad ruidosamente exigidas por el siglo XVIII. Ahora el socialismo, que en realidad no ataca los beneficios prácticos alcanzados en la hora de las constituciones, ha reclamado de nuevo la activa intervención del poder público para dar al individuo toda una serie de garantías económicas. Fin de la cita. Es decir, que está bien, se logró la libertad, que es la ilustración de la Revolución Francesa, pero hace falta ahora garantías económicas para los sectores populares, ¿no es así? Y por eso va a ser un crítico profundo del utilitarismo, del liberalismo, ¿no? Y eso va a coincidir mucho con Rodó también, ¿no? Que también tiene esos coqueteos, ¿no?, del liberalismo hacia el socialismo. Quiero decirle que muchos liberales honestos o liberales del siglo XIX reconocieron el fracaso del capitalismo temprano, ¿no? Por una sociedad injusta. Y si no se hicieron socialistas propiamente, como el caso de Barona, que lo vimos en videos anteriores, ¿no? Y que dice, bueno, nada más alejado de mis ideales que el socialismo. Yo soy un liberal, pero reconozco que esto no funciona y que el socialismo a la larga se impondrá, como dirá Barona, ¿no? Bueno, pues algo parecido va a decir Enrique Ureña. Dice, cito, el problema del porvenir inmediato es poner la riqueza al alcance de todos y las soluciones propuestas por Henry George y por los socialistas van pareciendo cada día menos ilusorias. La civilización tenderá a sustituir la lucha por la vida por una solidaridad cada vez más firme e inteligente y dulcificada a las relaciones sociales. La obra del utilitarismo servirá a la causa de Ariel. Fin de la cita. ¿Qué quiere esto decir? Henry George era uno de los socialistas norteamericanos de moda, ¿no?, que incluso Martí también admiró, ¿no? Pero fíjense cómo hay una crítica que a la lucha por la vida, eso es típico del positivismo, ¿no? La lucha por la existencia del individualismo, lo que hoy el neoliberalismo está tratando de impulsar, ¿no es así? Pero él dice que no, el futuro tendrá que ser de la solidaridad entre los pueblos. Frente al utilitarismo, él, ¿no?, más a la causa del Ariel. Ariel es el joven impetuoso de la obra de Rodó, ¿no es así? Y por eso se puede decir que en esa medida hay cierta confluencia de Enrique Ureña con el humanismo de corte, ¿no?, socialista. Claro, Ureña vive la primera mitad del siglo XX. Una época, él coincide, está en México cuando la Revolución Mexicana, está atento a la Revolución de Octubre en Rusia, a la Primera Guerra Mundial, prácticamente muere terminando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y va a criticar abiertamente ese desenfrenado belicismo, ¿no?, de las potencias neocoloniales, tratar de apoderarse de los recursos, ¿no?, de los pueblos. Y por eso se plantea una crítica abierta, ¿no?, al capitalismo, ¿no? Y él, en cierta medida, adopta una postura también crítica a todas las dictaduras que se van imponiendo, porque él es un demócrata liberal de orientación finalmente socialista, ¿no? Entonces, él decía, cito, al llegar el siglo XX,
La situación se define, pero no mejora. Los pueblos débiles, que son los más en América, han ido cayendo poco a poco en las redes del imperialismo septentrional, unas veces solo en la red económica, otros en la doble red económica y política. Fin de la cita. ¿Qué imperialismo septentrional? Es de Estados Unidos, ¿no? Y se queja de que ha caído en el manejo económico de Estados Unidos, pero también político, ¿no? Y por eso él tiene lucha. Ureña continúa la obra de Martí, de luchar por la segunda independencia, ¿no? Ya no basta con la independencia de España, ahora basta la independencia con relación a de los Estados Unidos, ¿no? Y por eso decía él, con un optimismo extraordinario, cito, no hay que esperar de ningún pueblo mientras haya en él 10 hombres justos que busquen el bien, ¿no es así? Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que Pedro Enrique Ureña está convencido, ¿no?, de que se puede luchar por la libertad y se puede luchar, ¿no?, por la justicia social y se puede superar el utilitarismo que el positivismo, ¿no? Y por eso él se articula en esa, ¿no?, nueva corriente, ¿no?, que está tomando fuerza, ¿no?, en los Estados Unidos y en Europa, ¿no? Ahora, como dice Carlos Rojas Osorio, este investigador colombiano que ha estudiado tanto el pensamiento latinoamericano, cito, dice él, las nuevas corrientes, pragmatismo, racionalismo, vitalismo, le ayudaron a superar su positivismo juvenil, pero no se afincó en una de ellas y buscó más bien el legado universal de Occidente, el humanismo, la fe platónica, inquebrantable en los valores morales, que hereda de Hostos, y la aspiración de una sociedad justa, potenciadora de lo humano. Fin de la cita. Ahí sintetiza bien, ¿no? Ahora vean el juicio que hace su alumno, nada más y nada menos, el notable escritor argentino Ernesto Sábato, dice de su maestro. Fue un espíritu de síntesis que ansiaba armonizar el mundo de la razón con el de la inspiración irracional, el universo de la ciencia con el de la creación artística, su síntesis de individuo y universo, de razón y emoción, de originalidad y tradición, de concreto y abstracto, de hombre y humanidad es evidente en toda su obra de investigación y de enseñanza. No era un ecléctico, era un romántico que quería el orden, un poeta que admiraba la ciencia. Esa era la fin de la cita, ¿no? Realmente es impresionante, ¿no? Y además es interesante porque como él tuvo una formación positivista, bueno, pues él reconoce el valor de la ciencia, pero cuidado, lo que critican el positivismo es que el positivismo detesta un poco la metafísica y él plantea reunir la ciencia y la metafísica, esa es su postura. Y dice Enrique Ureña, cito, nuestra época en vez de contraponer la metafísica y la ciencia, las relaciones como partes que completan el estudio del universo. La metafísica, palabra que ha recobrado su alta dignidad como nombre de la disciplina filosófica principal, tiene que tomar en cuenta todo paso que dé la ciencia. Y la ciencia vive y progresa sostenida por el concepto general, o sea, metafísico del mundo. Fin de la cita. Claro, aquí está él identificando a la filosofía con la metafísica en general. Pero lo importante es que lo que está tratando es de reivindicar que no todo se puede reducir a la ciencia. Francisco Romero, que fue un gran estudioso de la filosofía en América, ¿no?, decía, ¿acaso ninguna designación convenga más a Pedro Enríquez Ureña que la de un humanista? Fue cosa exquisita y rara, un humanista de nuestro tiempo, y con ello creo que dio la mayor lección de su fecunda vida de maestro. Así lo llamó, ¿no?, Francisco Romero. Ahora, toda la obra de Pedro Enrique Ureña se sintetiza en el concepto de una utopía de América. América la ve como un futuro de la humanidad que inspirará, ¿no? Y por eso el argentino Horacio Ceruti dice que América Latina es un proceso. No se puede hablar de América Latina como un ser acabado, redondeado, fijo, indudable, completo y absoluto, sino como un ser histórico, por tanto inacabado, impreciso, complejo, dotado de motilidad y capacidad de autotransformación y cambio. Todo el esfuerzo historiográfico crítico realizado en literatura por Enrique Ureña podría resumirse en el esfuerzo de historización,
historización de las categorías en uso. Esta preocupación por la historización de las categorías también afecta a la categoría de utopía y a la conceptualización utópica de América. ¿Esto qué quiere decir? Que el concepto de lo utópico, que ya venía de Tomás Moro, recuerda, ¿no? De Campanella, de Bacon, y que luego va a empezar a hablarse en otros términos en el socialismo utópico de Fourier, ¿no? Encuentra en Pedro Enrique Ureña una connotación distinta. Y por eso el filósofo colombiano Rafael Gutiérrez Girardot dice, cito, la utopía de que habla Enrique Ureña no es solamente una determinación histórica, antropológica del ser humano, no es una utopía general, sino una meta de América, nuestra utopía. Y esto es el doble sentido, porque su realización es nuestra realización humana histórica y porque América misma es históricamente utopía. Fin de la cita. O sea que realmente él quiere una utopía que es una sociedad más humana, más justa, que no sea la sociedad norteamericana que conoció, porque fue profesor en Harvard, ¿no? Escuche. Y miren la crítica tan profunda que hace a la sociedad norteamericana cuando dice Pedro Enrique Ureña, cito, la primera utopía que se realizó sobre la Tierra, así lo creyeron los hombres de buena voluntad, fue la creación de los Estados Unidos de América. Reconozcámoslo lealmente, pero a la vez meditemos en el caso ejemplar. Después de haber nacido de la libertad, de haber sido escudo para las víctimas de todas las tiranías y espejo para todos los apóstoles del ideal democrático, y cuando acababa de pelear su última cruzada, la abolición de la esclavitud, para liberarse de aquel lamentable pecado, el gigantesco país se volvió opulento y perdió la cabeza. La materia devoró el espíritu y la democracia que se había constituido para bien de todos se fue convirtiendo en la factoría para el lucro de unos pocos. Hoy, el que fue arquetipo de la libertad es uno de los países menos libres del mundo. Fin de la cita. Eso está diciendo de Estados Unidos. O sea, que inicialmente sí, fue una utopía, ¿no? La libertad, Washington, ¿no? Pero después vino el imperialismo y miren lo que vino, ¿no? Entonces, como para Enrique Ureña, el ideal de justicia estaba mucho antes que el ideal de cultura, ¿no? Y para él, y cito, la palabra utopía en vez de flecha destructora debe ser nuestra flecha de anhelo. Si en América no ha de fructificar las utopías, entonces ¿dónde va a encontrar asilo? Nuestra América se justificará ante la humanidad del futuro cuando, constituida en magna patria fuerte y próspera por los dones de la naturaleza y por el trabajo de sus hijos, dé el ejemplo de la sociedad donde se cumpla la emancipación del brazo y de la inteligencia. Fin de la cita. Yo creo, para concluir, que la obra de Pedro Enrique Ureña, que ha sido muy estudiada por filólogos, literatos, historiadores, filósofos, eso no cabe en ninguna clasificación académica. Ese es el problema, ¿no? Fue un humanista, fue un americanista, fue un utopista, fue un hombre vinculado a la praxis política, cultural, literaria, filosófica, ¿no? Y bueno, como querramos clasificarlo, eso no importa. Lo importante es que forma parte no solamente de la generación antipositivista de principios del siglo pasado, sino uno de los fermentadores más importantes de la cultura filosófica, política, literaria de nuestra América de la primera mitad del siglo XX.